Un saludo especial a los miembros del canal, gracias a todos y en especial a ustedes que disfrutan del contenido. Eres un doctor de 38 años que trabaja en un asilo mental para enfermos psiquiátricos. Un día, llega un paciente austríaco psiquiátrico ya que tiene delirios de piromanía. Lo reciben y lo llevan a su habitación para que se acomode. Son las 9 de la noche y es hora de dormir, los pacientes se van a sus cuartos. Escuchas al paciente nuevo gritar del susto, cuando recurren a él, dijo que algo dentro lo está acechando y perturbando. Piensan que la administración esté involucrada, pero esto nunca ha sucedido. Estudias al paciente acerca de lo sucedido, pero cada vez que lo presionas haciéndole preguntas, él responde agresivamente y comienza a golpearse la cabeza contra el suelo. Las enfermeras lo curan, suspendes el proceso y lo mandas a descansar, pero de repente fallece a los 2 días. Al cabo de los días y después de que el paciente pirómano falleció, te llega una noticia de que ha habido una gran oleada de gente que ha visto un ente que los hace autodarse de baja. Te enteras que el personal médico también se están autodando de baja. ¿Qué está sucediendo aquí? Ha llegado tu juicio final. Y bueno joven, cumplió su último día de trabajo, acá está su paga y buena suerte en esta pandemia que se aproxima. Bueno, ya que no habrá clases y tengo unos ahorros, es el momento perfecto para comprarme la consola de mis sueños y pasar todo el día jugando con mis amigos. Lastimosamente no tengo para una nueva, pero de seguro consigo una usada a buen precio y en buen estado. Creo que la he encontrado, un sujeto vendiendo la suya en una ciudad cerca a la mía, solo tengo que mandarle la mitad del dinero para que haga el envío de la consola, que es lo peor que puede pasar. Oh, listo, ahora solo falta esperar. Ya me imagino todo lo que jugaré en esa Xbox, el nuevo Warzone que todos hablan y no lo he podido jugar, será lo primero que instale. Han pasado 2 días, y la persona a la que le compré la consola no responde los mensajes y de repente tiene esta foto en su perfil, pero no debe ser nada raro, solo me queda esperar la consola. Por fin ha llegado un paquete, todo indica que es la Xbox, debería grabar este unboxing y tenerlo de recordatorio para este momento tan especial. Oh, espera. La cual me contactó con este vendedor. Esta persona me dice que llegamos a un acuerdo de que yo le envío el 50% de la compra tan pronto él me envíe el producto enviado. Esta persona me envía el producto por una... Incidente, ten cuidado con lo que pides por internet. Hey bro, ¿qué piensas hacer en la tarde? No sé man, supongo que quedarme a estudiar, el día pinta algo lluvioso. El camino para llegar a casa es algo largo, pero no hay problema, todo son risas y charla con tu amigo. Pasan a la tienda a comprar algo con unas monedas que encontraron en el bolso. Todo va muy normal, cuando de repente... ¿Eso es rojo? Espera, al parecer está lloviendo rojo. Todos los habitantes del pueblo se preocupan, mientras otros pedían tranquilidad, que tal vez era un fenómeno meteorológico y es algo normal. Sin embargo, tú junto a tu amigo deciden tomar varias muestras y llevarlas a la bacterióloga del pueblo, donde luego de varios exámenes, determina que el líquido rojo era sangre. Al otro día entran a clase y tu profesor te cuenta una breve historia sobre el origen de tu pueblo. Contexto, a pesar de que el sacerdote del pueblo afirmó que esto fue una advertencia divina, lo cierto es que por media hora sí llovió sangre, y es que el pueblo fue reconstruido tras una avalancha en 1994, donde algunas de las casas fueron reubicadas en una colina, donde antes había un cementerio, y hasta el día de hoy, la lluvia de sangre en la sierra sigue siendo un misterio. Incidente, la lluvia roja en Bagado, Chocó, Colombia. A los 7 años tu familia se muda a California, Estados Unidos.
Tú no sabes inglés, por lo que te cuesta trabajo comunicarte con los demás. Los profesores les dicen a tus padres que tendrás que repetir año hasta que aprendas inglés. Haces tu mayor esfuerzo para pasar de año, y lo logras. En la universidad estudias ingeniería eléctrica gracias a una beca. Aplicas para entrar como practicante a la NASA. Desde pequeña nació tu gusto por estudiar el espacio exterior. Hemos visto tu entrevista y sin duda nos has llamado la atención, tenemos un puesto especialmente para ti. Rápidamente te vuelves líder en tu área, y mandas robots al espacio. Un día ves una convocatoria que consiste en llevar a personas al espacio en viajes turísticos. 3 años después, te avisan que eres elegida para viajar al espacio. Felicidades, te has convertido en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Incidente: Katia Echazarreta, la primer mujer mexicana en viajar al espacio. Han pasado un par de semanas desde que te mudaste a tu nuevo apartamento, todo parece estar con total tranquilidad, el vecindario es agradable y la zona es cerca a tu trabajo, tanto que puedes caminar del mismo hacia tu hogar. Todo iba bien, hasta que una noche te acuestas algo cansado y a eso de la madrugada escuchas ruidos extraños, te tranquilizas ya que seguramente deben ser los mapaches de la zona ya que es algo común. Te levantas y bajas a la sala, pero espera, si siempre dejo las puertas cerradas de todo, porque amanecieron abiertas y vivo solo. La situación te parece algo preocupante, por lo que decides ir al súper para comprar un par de cámaras e instalarlas, ya que eso ha pasado más de una vez, y tienes miedo que alguien esté entrando a tu casa en las noches. Luego de una larga noche, te diriges a ver las grabaciones de las cámaras, sin saber que lo que verías, te dejaría totalmente traumado de cuál extraño suceso pasó en tu cama mientras dormías. Llega un punto en el video, y es tan sutil, en que pareciera que una persona, tal vez, está acostada. No vemos el cuerpo, no vemos las manos, no vemos nada, pero sí lo que pareciera ser una pierna. Mira. ¿Qué es eso? Se materializa y luego se desmaterializa ante nuestros propios ojos. Como si algo que de pronto transpiró en nuestro plano se fuera lentamente de vuelta a su paralelo en algún cuándo y algún dónde, en completo silencio. Pero, me dijeron que usas Discord, si es así, ¿por qué no unirse al server oficial del canal? Hay diferentes canales para interactuar con la comunidad, eventos, sorteos y demás, te prometo que te va a gustar, así también podremos hablar y mandarme incidentes para el canal, el link en los comentarios.